Hola, muy buenos días para todos, que el Señor les bendiga en este precioso día. Le damos la bienvenida absolutamente a todos. Qué bueno que usted nos esté sintonizando en este día a través de este programa, Mi Primer Café. Hoy quiero empezar esta semana con una palabra que sé que nos va a ayudar a compartirlos a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que se creen sabias en su propia opinión. Muchos creen tener la verdad de todas las cosas. Muchos piensan que al lugar en donde pertenecen, independientemente de que sean religiones o no, creen tener razón en sus cosas. Sin embargo, hemos dejado a un lado lo que la palabra del Señor nos muestra y nos enseña de qué es lo que debemos creer, en quién debemos creer y qué es lo que debemos de hacer. Cuando nosotros hablamos de Dios, tiene que ver mucho también con nuestro Señor Jesucristo y a través del Espíritu Santo de Dios quien nos guía. Sin embargo, creo que hemos tenido conceptos muy vagos y muy vanos en donde realmente no nos lleva a conocer la palabra de Dios de una manera genuina y mucho menos para ponerla por práctica. Muchos de nosotros decimos creer en Dios, muchos de nosotros decimos creer en Jesús, también en el Espíritu Santo. Sin embargo, cuando preguntamos para usted quién es Dios, qué es Dios y qué está dispuesto Dios a hacer por su vida, quizás muchos de nosotros nos vamos a quedar cortos con este concepto, porque en realidad nuestra preocupación no ha sido conocerle a Él. Quizás no hay una identidad genuina con todo lo que respecta a las cosas del Señor. Cuando usted va a la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, usted va a encontrar a un hombre llamado Nicodemo, un hombre que conocía la ley, conocía las escrituras. Era un hombre o un maestro de aquella época que enseñaba la palabra de Dios conforme al conocimiento que él había adquirido. Sin embargo, cuando viene Jesucristo sobre la tierra, este hombre se da cuenta que Jesucristo tiene algo especial. Este hombre se da cuenta que Jesucristo es el maestro de maestros. De hecho, Nicodemo llama a Jesús como rabí, y rabí significa maestro. Entonces el Señor empieza una plática allí con este hombre, y este hombre le dice: ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Y el Señor le dice: tú tienes que nacer de nuevo. Y aquí Nicodemo le dice: ¿cómo voy yo a nacer de nuevo? ¿Qué tengo que hacer? Otra vez salir desde el vientre de mi madre para poder ser una persona que camina como usted me dice, como usted me enseña, o que me voy a enfocar en el caminar con usted. Y el Señor le dice: aún siendo tu maestro de todas estas cosas, ¿no sabes qué es nacer de nuevo? Entonces el Señor le explica qué es el nuevo nacimiento, y de esta manera Nicodemo tiene una conversión real hacia lo que es verdaderamente el Evangelio y todo lo que respecta ante Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Nicodemo cambia el concepto o su sabia o la sabiduría humana que cada uno de nosotros podemos tener, para que realmente creamos no en el concepto que yo tengo, no en el concepto de la religión, sino el verdadero concepto que la palabra de Dios me muestra y me enseña. Yo en este día sé que voy a hablar con muchas personas, o estamos hablando con muchas personas de diferentes tipos de denominaciones, pero la esencia real es que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Usted puede decirme: yo hago parte de esta religión, yo hago parte de esta religión, yo hago parte de esta otra religión. Ahora, mi motivo quizás por el cual compartimos este mensaje no es sacarlo de una religión para otra, o sacarlo de un lugar para otro, como quizás yo estoy perteneciendo a al cristianismo, que aunque no es una religión, más bien me enseña a tener una relación con Dios, me muestra cuál es verdaderamente la esencia de creer en el Señor. Yo he visto muchas personas que dicen: yo creo en Dios a mi manera. Hay muchos que me dicen: yo soy muy creyente, yo voy a misa, yo voy a la iglesia, yo voy a un culto, yo hago
esto, yo hago lo otro, por aquí, por allá. Sin embargo, esa no es la verdadera o el verdadero evangelio. He visto aún a través de las escrituras como personas, como los escribas, como personas, como los fariseos, personas como los publicanos en algunos momentos tienden a jactarse. Entonces hay un publicano y hay un fariseo allí delante de la presencia de Dios, uno humillado delante del Señor para arrepentimiento, echándose, mejor dicho, golpes de pecho. Este hombre decía: la verdad, me arrepiento con todo el corazón. El publicano estaba allí postrado delante de la presencia de Dios porque sabía que le había fallado. Sin embargo, el fariseo lo que estaba diciendo allí era: yo no soy como este, yo sí ayuno, yo sí doy mis ofrendas, yo sí ayudo a los demás, yo doy mis diezmos, yo pago mis votos, yo hago muchas cosas, pero yo no soy como este publicano. Y el Señor dice a través de la palabra del Señor que este hombre fue justificado. ¿Quién? El publicano, no el fariseo, aquel que se jactaba pensar que al estar en una religión iba a poder lograr y alcanzar muchísimas cosas, que cree y que piensa que al estar en una religión puede un día hacer lo que mejor le parezca, porque como no se le exige nada, como no se le pide nada, y mucho menos como no conoce la palabra de Dios, y mucho menos no conoce al Señor, pues vive su vida a su manera, con una sabiduría, vuelvo y digo, humana, dice la palabra, dice Santiago, terrenal, diabólica. Y así vivimos nosotros en este mundo, en una tierra que no sabemos ni para dónde vamos, ni quiénes somos, ni a dónde estamos. Jesucristo viene con un propósito muy especial. Y ahí mismo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Mire, oyentes, en esta hora, yo quiero dejarle algo muy claro. Cuando Jesucristo vino sobre la tierra, su ministerio empezó aproximadamente a los 30 años. Hubo un momento de decisión. A la edad que él tenía se bautiza. También lo que hace después de ello es comenzar su ministerio. Dice que en el bautismo el Espíritu de Dios descendió sobre su vida. Y en el bautismo dice que allí empezó su ministerio. Y su primera predicación era: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si tú crees verdaderamente en Dios, si tú crees verdaderamente en Jesús, si tú crees en las Escrituras, yo creo que somos personas que nos hemos determinado a caminar con Él, a obedecerle a Él y recibir por ende una salvación que podremos obtener cuando partamos de esta tierra allí en el reino de los cielos. Pero si no, yo te digo algo: independientemente de la religión en que tú estás, quizás serás condenado, quizás irás para el infierno. ¿Por qué? Porque un día no te determinaste a caminar con el Señor. El versículo 18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea que para creer en él yo tengo que obedecer a su palabra. O sea que para creer en él yo tengo que apartarme del mundo y de las cosas malas que no son agradables delante de Dios. Por eso vemos el mundo hoy como está. Vemos delincuencia, vemos violencia, vemos drogadicción y vemos un mundo lleno de corrupción y de pecado y de maldad, en donde al parecer de todos es bueno, pero quizás para Dios no es bueno. Yo te invito a que te acerques al Señor. Hoy te está ofreciendo algo especial. Si tú quieres tomarlo, lo tomas. Independientemente, vuelvo y repito, y lo quiero recalcar, de la religión en que tú estés o de la denominación en que tú estés. Dice la palabra de Dios: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De esos pensamientos malintencionados que muchos de nosotros tenemos, porque piensan que nosotros somos muy religiosos al decir todas estas cosas. Prefiero ser religioso, pero ¿por qué? Porque quiero que tú un día halles e encuentres a Jesucristo, que es el que te da la salvación. Aún sin merecerla, el Señor nos la dio allí en la cruz del Calvario. Hoy te invito a que, si tú conoces personas que de verdad
pertenecen a otro tipo de denominaciones, pero que no conocen este verdadero concepto, te invito a que compartas este video y que podamos llevarlos ojalá a todas las naciones de la tierra. Que si este video te ha gustado, dale manito arriba. Si no te has suscrito, te invito a que le des campana, pero también suscríbete para que todos los días, de lunes a viernes, pueda llegar un mensaje a tu vida, a tu familia y, ¿por qué no?, a todas las naciones de la tierra. Que el Señor te bendiga y el Señor te guarde.